Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? No, pero no los noto así como muy alegres. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? Yo quiero que usted esté tan emocionado por recibirla como yo estoy emocionado por predicársela. Porque estoy emocionado de la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Sé que será una palabra que le va a bendecir. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 22. Primer libro de la Biblia, Génesis 22. A medida que lo tiene, se va poniendo de pie. Porque vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer de pie. Recuerden que la Biblia es el único libro que cuando lo leemos el autor está presente. Y en el capítulo 22 de Génesis vamos a empezar a leer desde el versículo 9. ¿Listo? Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ojo con eso, porque ya conozco que temes, póngale cuidado a esa palabra, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Oremos, Padre, en esta tarde. Oramos que tu luz resplandezca hoy para nosotros. Que tu palabra hoy, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Que tu palabra hoy produzca una fe vibrante en nosotros. Señor, que todo pensamiento contrario al tuyo en nosotros huya en este momento. Y que solo la verdad tuya sea establecida en nuestra mente y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos unidos decimos amén. Siéntese, por favor. Quiero pedirle que preste atención a este video. Mire este corto video. We praise your name, Jesus Christ, to protect us.
fight for all, to give us hope in the name of Jesus. Me impactó en estos días ver ese video porque es un pastor en Nigeria que, a pesar de la persecución contra él y su congregación que está ocurriendo muy fuerte en ese país, él convocó a los creyentes que quisieran ir al servicio el domingo, y con los que llegaron, como ustedes y yo lo vimos, se reunieron para, en medio de lágrimas, en medio del dolor, en medio de que todo fue quemado, en medio aún de la tristeza que algunos de sus fieles fueron asesinados, nada de eso le impidió a él y a unos pocos ir el domingo a honrar a Dios y a dar testimonio público de su fe. Diga conmigo, su fe. Alguien dígalo de manera personal, diga, mi fe. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de la fe. En estos tiempos la fe está siendo atacada. Qué paradójico que el cristianismo es hoy día en la tierra la religión más perseguida. Aún en este país, hace poco ustedes vieron, porque fue noticia mundial, el asesinato de un hombre joven. Y en gran medida el móvil de ese asesinato tuvo que ver mucho con su fe, con su carácter de levantarse en medio de escenarios que hoy día el ateísmo, el agnosticismo se ha tomado. Y estoy hablando de las universidades. Y ustedes saben la historia de Charlie Kirk. Este hombre, de manera valiente, se levantó a ir a esos escenarios que hoy son considerados como la boca del lobo. Muy pocos cristianos quieren ir a pararse a las puertas de una universidad a debatir y a hacer apología de su fe con los jóvenes de hoy día. La fe está siendo atacada. Hoy día, a ti y a mí, estoy seguro que alguien, ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en la empresa donde trabajamos, en el college, en la universidad, donde sea, pero alguien nos ha cuestionado y nos ha señalado por nuestra fe. Tal vez alguien se ha burlado por nuestra fe. Tal vez alguien nos ha criticado por nuestra fe. ¿Por qué? Porque hoy día la fe está siendo atacada como nunca. Y eso no es de extrañar, porque estamos viviendo tiempos finales. Y la palabra del Señor es clara en manifestar que aún en estos tiempos finales va a llegar a un momento donde la cuestión o la pregunta es esta: ¿hallará Dios fe en la tierra? Y ese ataque contra la fe es el que generará en muchos lo que la Escritura dice: que aún el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfría. ¿Por qué? Por el asedio constante y el ataque constante en contra de nuestra fe. Por eso quiero invitarte a que me acompañes por estos minuticos a recibir una inyección de fe. No se miran muy emocionados. El Espíritu Santo se va a encargar a través de la palabra de inyectarte fe en esta tarde. Entraste con un nivel de fe, saldrás con otro. Entraste con una medida de fe, saldrás con otra. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y estoy seguro que esta palabra que Dios hoy trae a nuestra vida tiene el poder de inyectarnos, de incrementar, de ampliar el metrón, la medida de fe que Dios ha puesto en nosotros. Qué mejor que
recibir una dosis de fe del que fue llamado padre de la fe, Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Y saben, Abraham nos va a enseñar tres aspectos de lo que es tener una fe verdadera. Por eso yo le he puesto a este mensaje este título: fe verdadera o fe falsa. Ese video que les mostré evidencia gente que, a pesar de haber sido perseguida y aún tener una amenaza de muerte por ir a manifestar su fe, no dejaron solo a su pastor. Allá llegaron el domingo y el pastor se fue rodeado por ellos. ¿Sabe qué estaba rodeando a ese pastor ese día? Un pueblo de fe verdadera. Por eso yo creo que hoy la pregunta es válida: ¿qué tipo de fe tendré yo? El COVID demostró que las iglesias estaban llenas de mucha gente con fe falsa. Porque después del COVID, la mayoría de iglesias se mermaron en su asistencia. Y cuando usted mira la estadística, muy pocas iglesias, son muy contadas las que recuperaron el nivel de asistencia que tenían antes de COVID, lo recuperaron después de COVID. Eso ¿sabes qué muestra? Que mucha gente iba a la iglesia, pero no estaba fundamentado en una fe profunda y en una fe verdadera, sino que se manifiesta una fe aparente, una fe circunstancial, una fe dependiente de otras cosas, lo cual convierte a ese tipo de fe en una fe falsa. ¿Sí o no? Quiero dejarte en el corazón tres aspectos de lo que es una fe verdadera. Y lo primero que quiero dejarte en el corazón es esto: la fe verdadera es una fe probada. Diga probada. Ayúdame a predicar, diga probada. Mire lo que dice el capítulo 22 de Génesis en el versículo número 1. Léalo conmigo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2, léalo fuerte conmigo. Génesis 22, 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero destacar eso. Probó Dios la fe de Abraham. Mis hermanos, la fe verdadera, tú y yo tenemos que tener claro que lo primero que Dios va a hacer con una fe para saber si es verdadera o falsa es que la va a probar. Y sabes qué es interesante, que utilizó Dios unos mecanismos curiosos para probar la fe de este hombre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios probó la fe del padre de la fe? Número uno, lo primero, pidiéndole sacrificar lo que en ese momento él más amaba. Ese muchachito que Dios le dijo: ve al monte Moriah y sacrifícalo, en ese momento era lo que Abraham más amaba. Pastor, ¿y por qué usted está tan seguro? Primero, porque ese era el hijo de la promesa. Segundo, porque para ese momento, si usted mira el contexto del texto, se da cuenta que Dios ya le había dicho a él: saca a Agar y saca a su hijo Ismael y sácalos del lado tuyo, porque el hijo con el que yo te voy a cumplir todo lo que te he prometido será Isaac. Es decir, era el único hijo que en ese momento tenía. Y los que somos padres sabemos cuánto ama uno a los hijos. ¿Sí o no? Era lo que él más amaba.
Era lo que él en ese momento más valoraba, más atesoraba, su hijo. El hijo con el que Dios le había cumplido la promesa después de 25 años de estarla esperando. Curiosa manera de probar la fe. Pero ¿cómo más le probó Dios la fe a Abraham? Le mandó obedecer algo que no se entendía. Anote eso. ¿Cómo es posible que me das un hijo, lo espero 25 años, me lo entregas y ahora me estás pidiendo que lo sacrifique? No tenía sentido. Dígale al que está a su lado: Dios a veces te va a pedir cosas sin sentido. ¿Cuántos saben que Dios a veces le pide a uno que haga cosas que a los ojos de uno no tienen sentido? Que parecen como ilógicas, como locas, como traídas de los cabellos. Yo creo que el Espíritu Santo me está hablando que hay mucho mexicano hoy que está débil en su fe por el partido de anoche. 4 dardos cayeron anoche contra tu fe, mexicano. Pero no te preocupes, que el Señor hoy te va a inyectar fe para que creas que vas a hacer un gran mundial, porque se están preparando para el mundial. ¿Cuántos saben que la fe es probada y que Dios prueba nuestra fe? Número 1, pidiéndonos lo que más amamos. Pero número 2, Dios prueba nuestra fe mandándonos a hacer cosas que parecen no tener sentido. ¿Cómo así que sacrifícame a tu hijo? Pero ¿sabes qué es lo lindo? Esto me encanta. Vaya conmigo un momentico, vaya conmigo a Hebreos. Vaya, tome su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Ya sea la de papel o la digital. Vaya conmigo a Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. Dice: por la fe Abraham, ¿por la qué? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, por favor, toda la iglesia léalo conmigo en voz fuerte. 1, 2 y 3. Pensando que Dios es ¿qué? ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow, esto me encanta. ¿Qué es lo que Hebreos nos está diciendo? Hebreos nos está diciendo que lo que había en la mente de Abraham cuando obedeció eso era la creencia que Dios tenía el poder para que si le pedía que lo sacrificara, era porque Dios tenía el poder para aún después de ser sacrificado resucitarlo, levantarlo. Wow, eso es una fe poderosísima. Yo quiero hablarle a alguien de fe aquí. ¿Dónde está la gente de fe aquí? Marvin, levanta la mano porque tú eres un hombre de fe, Marvin. Muy bien. No te extrañe que en estos días Dios te pida hacer cosas que para ti no tienen sentido. No te extrañes que Dios te pida cosas que de pronto Él te dio como una promesa y te la entregó, y en estos días el Señor te la quite. Lo que te invito es a que te llenes de la misma fe que tenía Abraham, que aunque no entendía la lógica de Dios, porque a veces la lógica de Dios no coincide con la nuestra, por eso el profeta Isaías dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son superiores a nuestros pensamientos, porque les recuerdo que Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo necesitados de Dios. Pero si Dios te pone
hacer esas aparentes locuras o esas aparentes contradicciones, la fe con la que tú y yo debemos hacer eso es la misma fe de Abraham. ¿Sabes cuál era el pensamiento de Abraham? Si Dios me está pidiendo esta locura, es porque Él tiene el poder para resucitarlo de entre los muertos. Él tiene el poder para levantarlo. Él tiene el poder para hacer. Entonces Dios te va a poner a hacer cosas que cuando lleguen, lo único que tienes que decir es: yo no entiendo ni papa, pero estoy seguro, Señor, que tú harás algo poderosísimo porque tú tienes el poder. Dígame amén a eso. ¿Cómo más probó la fe? Sacándolo a un lugar desconocido. Entonces mire, le probó la fe, número uno, ¿cómo? Pidiéndole lo que más amaba. Número dos, mandándole a obedecer algo que parecía muy loco hacer. Pero número tres, le pidió o le probó la fe mandándolo a un lugar, a un monte. Vete a un monte y allá ofrécemelo. Ustedes saben por la escritura que llegar a ese lugar le tomó por lo menos 3 días de camino. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la fe es un viaje. Dígale eso a su vecino, dígale: la fe es un viaje. Sí. Y en ese viaje de fe, estoy seguro que la mente y el corazón de Abraham estaba a 1000 revoluciones pensando tantas cosas. Imagínense cuántos pensamientos se cruzaron por la mente de Abraham mientras él iba a cumplir eso. Pues si a usted y a mí Dios nos pide algo y a veces ni dormimos. ¿Cuántos les ha pasado que Dios les está dando una palabra, les está mostrando algo, los está pidiendo obedecer algo y usted ni puede dormir? No tengas temor de los lugares donde Dios te va a sacar por fe. No tengas temor si Dios te pone a emprender un viaje que no esperabas, pero Dios te dice que lo hagas. Es tu Moriah. Es el lugar a donde Dios te quiere llevar. ¿Por qué? Porque está trabajando y está probando tu fe. La carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vaya conmigo a esa carta. Primera carta de Pedro 1. Los versículos 5 en adelante. Mire lo que dice. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabe qué le estaba hablando Pedro a la iglesia? Lo que le estaba diciendo es: tengan claro que cuando Dios permite pruebas que vengan, lo único que esa prueba viene a hacer es probar su fe, para que producto de que su fe crezca al ser probada y pulida y purificada como el oro, pues esa fe produzca alabanza y honor y gloria al Dios al que usted y yo le profesamos esa fe. Entonces míreme un momentico. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? El problema que estamos teniendo ahorita es que como el mundo hoy día no está girando en el orden correcto, donde los seres humanos giramos alrededor de Dios y Dios es el centro de nuestro universo, el humanismo ha torcido nuestra teología a esto: el hombre se ha vuelto el centro del universo y pareciera que es Dios el que tiene que girar alrededor nuestro.
Entonces hoy día la gente se cuestiona y dice: ay, pero y si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa por todas estas pruebas? Dando a entender como que el problema es de Dios, y que como que es Dios quien te tuviera que probar a ti que Él es Dios. No, mis hermanos, es al revés. Él es Dios aunque tú creas o no creas. Él es Dios aunque tú lo aceptes o lo rechaces. Él sigue siendo Dios. Y escúchame, los que tenemos que probarle que de verdad le creemos somos nosotros. Yo quiero que tú analices un momentico cuando tú y yo, de manera osada y atrevida, hacemos ese tipo de cuestionamientos a Dios. Pero si Él está conmigo, ¿y por qué me pasa por todo esto? Lo que ese tipo de cuestionamiento demuestra es que tu teología es una teología humanista, donde tú estás sentado en el trono como que tú fueras Dios y como que a Dios le tocara pedirte permiso para hacer algo. You understand me? ¿Cómo va mi inglés? Very good. Y eso es todo lo que sé. Cuando la fe sea probada y las pruebas vengan, lo que Pedro nos dice es: entiendan que Dios prueba la fe para que ustedes, a través de esa crisis, de ese problema y de esa aflicción y de ese sufrimiento, le den honra y gloria y alabanza y honor, y reconozcan el poder de aquel que los llamó, de aquel que está con ustedes y de aquel que un día los salvará. Alabado sea Dios. Entonces no tengas miedo por lo que estás pasando. Hoy Dios te está inyectando fe y entendimiento para que creas que después de todo lo que estás viviendo van a ocurrir dos cosas. Número uno, Dios va a ser glorificado. Y número dos, tú vas a ser tremendamente bendecido. Segundo, la segunda verdad que te quiero dejar sobre la fe. Entonces mira, la fe verdadera en primer lugar es probada. Pero ahora vamos al segundo. La fe verdadera es demostrada. Diga conmigo, es demostrada. Vamos a volver a Génesis 22. Y mira lo que dice: y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y enalbardó su asno, es decir, lo preparó, tomó consigo 2 siervos suyos, tomó a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6, léalo conmigo fuerte. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Wow. ¿Con qué demostró Abraham a Dios que él le creía? Número uno, con obediencia. Anote eso, con obediencia. Ahí va a aparecer en la pantalla. Con obediencia. Abraham no cuestionó, Abraham obedeció. Yo quiero decirte de parte del Señor esta tarde: para ya de cuestionar a Dios. Paremos ya de cuestionarlo. No funciona. Mejor obedezcamos, aunque no entendamos. Mira, el trabajo tuyo y mío como creyentes no es entender, es obedecer. Si obedeces es porque crees. Y ¿sabes qué es lo lindo? Que esa obediencia va a desatar un poderoso resultado. Lo segundo con lo que demostró Abraham su fe fue con esfuerzo. Dice la Biblia que hizo todo. Preparó el asno, preparó la leña, preparó los criados, emprendió el camino. Saben, obedecer a Dios no es fácil. Para obedecer a Dios hay que esforzarse. Y yo sé que esto no gusta mucho en medio de una generación donde nos gusta todo easy, todo fácil. Pero no, mis hermanos, el camino de fe es un camino de esfuerzo. Es un camino de lucha, es un camino de sacrificio. Díganme amén a eso.
Pero ¿con qué más demostró Abraham su fe? Dice la Biblia que declaró, con su declaración. Cuando él fue preguntado por los criados, él les dijo: miren, a lo que vamos es, Dios dio una orden, vamos a ir a hacer un sacrificio y el muchacho y yo descenderemos después de hacerlo. Lo cual indica que de alguna manera Abraham entendía, pero ya entendimos por qué. Porque Hebreos dice que lo que había en la mente de él era que Dios tenía el poder. Entonces cuando Abraham le estaba respondiendo a los criados que qué iba a pasar, lo que él le dijo fue: el muchacho y yo iremos, ofreceremos el sacrificio y volveremos a ustedes. ¿Por qué? Porque él estaba pensando: Dios es poderoso y yo mato al muchacho, él me lo resucita y yo bajo de nuevo con el muchacho. Tenemos que migrar a ese nivel de fe. Tenemos que aceptar el desafío de la palabra hoy y dejar de dudar, dejar de desconfiar. No, creámosle a nuestro Señor. Él es bueno, Él es perfecto, para siempre es su misericordia. La palabra del Señor dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Mis hermanos, el Señor es fiel y verdadero y cumplirá. Entonces decláralo. Ya saca ese lenguaje negativo. Deja de andarte quejando. Hay mucha gente que está enferma porque tienen la enfermedad en su boca. Todo el tiempo les preguntan: ¿y usted cómo está, hermana Paquita? Me duele todo, hermanito. Mi vieja linda, deja de decir eso, porque le estás dando con tu boca el poder a la enfermedad para que te duela todo. ¿Qué tal si más bien te llenas de fe? Y cuando te preguntan: ¿y cómo estás?, usted dice: estoy creyéndole al Señor que mi sanidad es completa. Estoy creyéndole al Señor que me toca mis huesitos, que me toca el brazo, la arteria, la extremidad. Cambie su lenguaje, declare como Abraham: yo iré allá. Ay, pastor, pero ¿cómo hago eso? Pues llénese en la mente de lo mismo que tenía Abraham: mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso, Él tiene el poder para sanarme. Por eso Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Bingo, curados. Escúchame, en el nombre de Jesús, yo sé y yo le creo al Dios que yo te estoy predicando. Y yo le he pedido al Señor que mientras hoy la palabra es compartida, el Espíritu Santo confirme que es Él hablándote, haciendo milagros y señales. Y yo le pido al Señor que en este momento su poder se manifieste sobre ti y seas sanado, seas tocado. Toda enfermedad en este momento la reprendo en el nombre de Jesús, y se va de tu cuerpo y se va de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te trajo hoy a este lugar para fortalecer tu fe, porque tú tienes fe verdadera. Dígame a eso. ¿Con qué más demostró Abraham que tenía fe? Con altar. No solo obediencia, no solo estuvo ahí declarando, no solo se esforzó, pero también dice que levantó un altar. Mis hermanos, la fe se sigue demostrando con altar. Pastor, ¿y eso qué significa hoy día? ¿Sabes qué significa eso hoy día? Vida de comunión con Dios. El altar lo que significa es eso. Ven, yo te digo algo. ¿Qué tipo de fe puede ser la de un cristiano que nunca ora? ¿Qué tipo de fe puede ser la de un cristiano que no lee su Biblia? Es que es increíble, la gente hoy día no lee la Biblia. Hay gente que lleva años y años en el evangelio y viniendo a la iglesia, y usted les pregunta de personajes de la Biblia y no tienen ni idea. Pero pregúntenle los personajes de la novela, se las saben todas. Ay, yo más bien no sigo por ahí porque tenemos que reedificar nuestros altares personales. Tenemos que volver a esa vida de oración profunda. Pastor, pero yo nunca la he hecho. Entonces empieza a hacerla. Vida de oración, vida de palabra. Eso es altar. Es ese momento donde yo abro mi agenda y me rindo a Él.
Es ese momento donde yo, en medio de mis ocupaciones del día, le doy el mejor lugar de mi tiempo a Él. Yo creo que si mermamos de gastar tanto tiempo en redes, logramos darle muy buen tiempo a Dios. ¿Sí o no? Es increíble. Es increíble que tu teléfono diga que tú te gastas 12, 13, 15 horas al día en eso. Los teléfonos dicen hoy día cuánto tiempo te gastas tú con ellos. Y la mayoría de gente 3, 4, 5, 7 horas, 10 horas, 12 horas. Y algunos, ay, pero es que yo trabajo desde mi teléfono. Sí, pero tú y yo sabemos que tú ahí quieres excusarte. Porque realmente, aunque un tiempo es de trabajo, el otro es que te la pasas chismoseando todo lo que las redes. No nos metamos en eso. Tercero, primero, la fe verdadera es probada. Segundo, la fe verdadera es demostrada. Pero en tercer lugar, la fe verdadera es recompensada. Entonces mira, la fe verdadera es probada. ¿Cómo fue probada? Ya se les olvidó el mensaje. Pidiéndole lo que más amaba. ¿Y cómo fue demostrada? Con obediencia, con esfuerzo, con declaración, con altar. Cuando Dios encuentra verdadera fe en alguien, escúchame, el cielo no se puede quedar quieto donde encuentra gente con verdadera fe. El cielo responde, el cielo se mueve. Es poderoso. Como Abraham pasó la prueba, y por eso leímos los versículos principales al inicio del mensaje. La voz de Dios vino: detente, no le hagas mal al muchacho. Y se acuerde que le dije que le pusiera atención a la frase: porque ya conozco que temes. Y cuando usted va y consulta en el original, es la palabra hebrea yaré. Esa palabra temor ahí es yaré. ¿Y sabe cuál es una de las connotaciones de esa palabra yaré? Es una palabra para expresar la confianza, el nivel de confianza tan profundo que tenía Abraham en Dios. Era un nivel tan profundo que Dios dijo: es increíble, tienes el mismo nivel de fe como cuando te saqué. Tienes el mismo nivel de fe. ¿Se acuerda que la Biblia dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Ese mismo nivel que tuvo allá, ese era el mismo nivel con el que él estaba respondiendo acá. Entonces mira qué es lo tremendo, que a pesar de que Abraham tuvo muchas equivocaciones, a pesar de que Abraham cometió errores, a pesar de que Abraham tuvo luchas en su fe y muchas veces dudó, en este momento, en esta ocasión, Abraham respondió con un nivel de confianza tan grande en Dios que el cielo no tuvo otra opción que manifestarse. ¿Y sabes cómo se manifestó el cielo con él? Míralo. Si tú tienes la YouVersion, si tú tienes la Biblia, la app de la Biblia, el mensaje está ahí en la app, tú lo puedes ver ahí. Lo primero que el cielo hizo es que le respondió con voces. Diga, voces del cielo. El ángel vino y le habló. Número 2, cuando el ángel le habla y le dice: ya conozco que temes, que confías profundamente, que no tienes ninguna duda. Dice que le dijo: voltéate a mirar porque aquí va a estar la provisión. Y él vio un carnero ahí trabado, enredado, porque era la provisión. Cuando Dios encuentra en la tierra gente con fe verdadera, la provisión sobrenatural va a llegar. Pero lo tercero es que dice que el cielo le desató esta palabra. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y el ángel de Jehová le dijo a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová.
versículo 16 del capítulo 22 de Génesis, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y se cumplió lo que Abraham había dicho. Volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos fe verdadera y le creemos a Dios, no solo Dios bendice nuestras generaciones, pero también nos multiplica, pero también nos renueva las promesas, porque todo eso que el Señor le dijo no era la primera vez que se lo decía, pero se lo estaba renovando y se lo estaba confirmando. Y hoy Dios te trajo a este lugar para renovarte promesas que Él te ha hecho. No dudes que se van a cumplir. Pastor, llevo 20 años y no la he visto. No importa, sigue creyendo porque se va a cumplir. Escúchame, Dios no tiene problema, Él es eterno. Él la va a cumplir cuando esté el tiempo. Mire, hay promesas que Dios le hizo a mi mamá que ella se murió sin verlas, pero yo las he visto. Porque los que somos limitados por el tiempo somos nosotros, Él no. De que se cumple, se cumple. Póngase de pie. Haga un ejercicio, trate de tocar el techo. Eso es número uno, para que se estire un poquito. Pero número dos, porque en ese estiramiento hay momentos donde Dios trae unción para estirarnos. Y hoy hay una unción sobre esta casa para que tu fe sea estirada. Vuélvete a estirar un poquito. Haz el ejercicio profético. Son actos proféticos locos. Por eso la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Mira, ponme cuidado a esto. ¿Por qué te estoy pidiendo que obedezcas eso? Porque si yo te pido hacer algo tan sencillo y no lo haces, ¿qué muestra eso de tu corazón? Que a ti las cosas, las órdenes sencillas, las cosas sencillas, ni siquiera eso te mueve. ¿Cómo será si Dios te pide algo complicado? Si el predicador te manda a estirarte, que es algo tan sencillo, y no lo haces, pastor, es que yo reacciono de otra manera, a mí no me juzgue por eso. No, yo no te voy a juzgar de ninguna manera. Lo que te quiero es enseñar que si obedecer cosas tan sencillas, comandos tan sencillos como eso, para hacer un acto profético y no te gusta hacerlo, ¿cómo piensas que vas a obedecer a Dios cuando te pide hacer cosas complejas que Él pide a veces? Haz el ejercicio. Te voy a dar una nueva oportunidad. Haz el ejercicio de estirarte en el mundo natural como un acto profético de lo que va a pasar con tu fe en el mundo espiritual. Tu fe se estira. Wow. Vamos, muchachos, vamos. Wow. Dios está estirando la fe de esta casa. Dios está estirando tu fe, empresario. Dios está estirando tu fe, mamá. Dios está estirando tu fe, papá. Dios está estirando tu fe, joven. Oh, Eres líder, pastor o simplemente alguien que quiere crecer en la predicación, o tal vez ya predicas pero estás cansado de que tus mensajes no llegan ni causan efecto en el corazón de las personas. Esto es para ti. Soy David Escarpeta,
predicador, cantautor, pastor, escritor. Por la gracia de Dios, más de 215 millones al año de personas reciben nuestros mensajes y hemos escuchado miles de testimonios de personas que han sido bendecidas. Y es por eso que quiero en este masterclass ofrecerte un material buenísimo que te va a servir a llevar a tu predicación a otro nivel. Quiero expresarte de mi corazón y darte las herramientas que durante todos estos años he podido implementar y aprender para tener una predicación efectiva y exitosa. Y también al mismo tiempo, cómo tener métodos de estudio que te pueden abrir más el entendimiento de las escrituras, porque como estudias las escrituras, así también la vas a comunicar. Así que este masterclass es para ti. Asegúrate tomar ahora mismo un cupo, porque quedan pocos, y que este tiempo de masterclass te lleve a otro nivel en tu estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Te espero en este masterclass del escritorio al púlpito.